Esta es la verdad completa que Terence Hill ha compartido sobre su relación con Bud Spencer. Una amistad de 27 años que produjo 18 películas y cambió el cine europeo para siempre. Después de la muerte de Spencer en 2016, Hill ha hablado abiertamente sobre su compañero, revelando una historia que desmiente todos los mitos de Hollywood. Dos personalidades completamente opuestas que nunca tuvieron una sola pelea. Vamos a explorar exactamente lo que Terence Hill ha dicho sobre Bud Spencer, basándonos en sus propias palabras y en los hechos verificados de su colaboración. Empecemos con algo que mucha gente no sabe. Terence Hill y Bud Spencer en realidad aparecieron en la misma película en 1959, Aníbal. Pero aquí está el detalle. Nunca compartieron escenas y ni siquiera se conocieron durante ese rodaje. Su verdadero primer encuentro fue completamente accidental. Era 1967 en Almería, España. Se iba a filmar Dios perdona, yo no, y el actor Peter Martell estaba contratado como coprotagonista. Pero el día antes del rodaje, Martell se rompió el pie. Los productores necesitaban un reemplazo inmediato. Llamaron a Mario Girotti, quien más tarde sería conocido como Terence Hill. Acababa de adoptar ese nombre artístico para esta misma película, eligiendo Terence Hill porque las iniciales TH coincidían con las de su madre alemana, Hildegard Thieme. Aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Bud Spencer describió ese primer encuentro con palabras que revelan mucho sobre su química. Estaba sentado repasando mentalmente mi papel. Todos estaban muy nerviosos por el accidente del actor. De repente Terence apareció frente a mí y se presentó. Ciao, soy Mario, encantado de conocerte. Se sentó a mi lado y repasamos algunas escenas juntos. Una persona educada, amable y modesta que me expresó su admiración por mis éxitos deportivos. Ojos azules y sonrisa contagiosa. Inmediatamente sentí una gran simpatía por él. Y aquí está el detalle que hace todo esto aún más increíble. Ambos habían sido miembros del mismo club de natación en Roma, el SS Lazio Nuoto. Hill era adolescente cuando Spencer ya estaba batiendo récords italianos. Spencer había sido el primer italiano en nadar los 100 metros libres en menos de un minuto, alcanzando 59.5 segundos en septiembre de 1950. Había participado en las Olimpiadas de Helsinki en 1952 y Melbourne en 1956. Fue campeón italiano de natación 6 veces. Terence Hill recordó: Carlo Pedersoli y yo éramos miembros del mismo club de natación en Roma cuando yo era adolescente. Lo admiraba porque como nadador ya había batido récords italianos y participado en los Juegos Olímpicos. Dos italianos del mismo club de natación, reunidos por casualidad en el desierto español porque otro actor se rompió el pie. Así comenzó todo. Hill ha sido muy claro sobre lo que hizo que su asociación funcionara. En sus propias palabras, Bud y yo tuvimos una vibra positiva instantánea cuando actuábamos frente a la cámara. Todo se sentía tan fácil y cosas que normalmente hay que repetir una y otra vez, simplemente resultaban intuitivamente. Después de Dios perdona, yo no en 1967, hicieron Los Cuatro Truanes en 1968 y La colina de las botas en 1969. Pero fue en 1970 cuando todo cambió. Le llamaban Trinidad, dirigida por Enzo Barboni. Se convirtió en la película italiana más taquillera hasta ese momento. La secuela, le seguían llamando Trinidad en 1971, fue aún más grande. Logró 14.554.172 espectadores en Italia y 12.267.000 espectadores en Alemania, convirtiéndose en la séptima película más exitosa en la historia alemana. Es el spaghetti western más taquillero de todos los tiempos. ¿Por qué funcionó tan bien? Hill ha explicado su proceso creativo de una manera que revela su respeto mutuo. Con Eve Klucher en el set, nos divertíamos mucho. Enzo aceptaba muchas de nuestras ideas para mejorar el rodaje diario. Uno de los momentos más icónicos es el puñetazo que Hill llamó el puñetazo de la paloma. Y aquí está su historia en las propias palabras de Hill. El puñetazo: Bud me golpea en la cabeza con el puño y yo no caigo directamente sino que salto un poco en el aire y luego caigo de plano, como una paloma a la que han disparado. Por eso se llama el
Puñetazo de la paloma. Cuando BUD y yo ensayábamos una de nuestras primeras escenas de pelea, discutíamos cómo hacer los puñetazos. BUD inventó la parte donde lanza el puñetazo con el puño en la cabeza y yo inventé la parte donde salto y caigo. Esta colaboración creativa fue constante. Hill reveló un detalle sobre una de las escenas más famosas de Le llamaban Trinidad, donde su personaje devora un plato enorme de judías. Solo una vez. No comí nada durante 24 horas antes de rodar esa escena para tener hambre de verdad y poder comerlo todo. Así que solo pudimos rodarla una vez. La escena de pelea final de esa misma película requirió 10 días de rodaje. Aquí es donde las revelaciones de Hill se vuelven realmente interesantes. Porque lo que hizo que la dupla funcionara en pantalla fue exactamente lo que los hacía diferentes fuera de ella. BUD Spencer fue extraordinariamente honesto sobre estas diferencias. Terence siempre estaba bien preparado para sus escenas diarias. Estudiaba el guión hasta tarde y en lugar de cenar con el equipo, a veces se quedaba en su habitación pensando en formas de mejorar el trabajo del día siguiente. Y luego añadió: por otro lado, yo raramente me perdía una cena. Era más perezoso preparando mis escenas y como nunca estudié para ser actor, era más instintivo. Pero aquí está la conclusión de Spencer, y es crucial. Siendo tan diferentes, no había celos ni envidias entre nosotros. Al contrario, siempre hubo mucho respeto. Ambos teníamos una vida privada muy normal y el éxito no corrompió nuestras mentes ni nuestra forma de comportarnos. Hill era el actor meticuloso, estudiado. Había estudiado literatura clásica en la Universidad de Roma. Había trabajado con Luchino Visconti en El Gattopardo junto a Burt Lancaster en 1963. Spencer, en cambio, había sido un atleta de élite que llegó al cine casi por casualidad. Medía 1,94 metros y pesaba alrededor de 117 a 118 kilos. Antes de ser actor, había sido campeón de waterpolo en 1954 y había ganado 6 campeonatos italianos de natación. 2 hombres completamente diferentes. Y eso funcionó perfectamente. Entre 1967 y 1994, Hill y Spencer hicieron 18 películas juntas. No todas fueron éxitos masivos, pero la consistencia es notable. Después de los westerns de Trinidad, cambiaron a comedias de acción moderna. 2 superpolicías en 1977 recaudó aproximadamente 6.000 millones de liras en Italia. Vendió más de 4,8 millones de entradas en Alemania y atrajo 3,43 millones de espectadores en Francia. Y si no, Nos enfadamos en 1974 se convirtió en otra de sus películas más recordadas, particularmente por el icónico Volkswagen Buggy que ahora está exhibido en el Museo Spencer Hill World en Berlín. Trabajaron con varios directores. Giuseppe Colizzi dirigió 4 de sus películas, creando la trilogía del perdón inicial. Enzo Barboni dirigió 5 películas, incluyendo ambas de Trinidad. Sergio Corbucci, famoso por sus westerns, dirigió Par e Impar en 1978 y Quien encuentra un amigo, encuentra un tesoro en 1981. La música fue otro elemento crucial. Los hermanos Guido y Mauricio De Angelis, conocidos como Oliver Angens, compusieron 16 bandas sonoras para sus películas. Dune Buggy de 1974 llegó al número 1 en las listas europeas. Bulldozer de 1978 alcanzó el número 2 en Alemania y estuvo 13 semanas en las listas. Su última colaboración fue Y en Nochebuena se armó el Belén en 1994. Terence Hill la dirigió. El guión lo escribió su hijo Jess Hill. La produjo Giuseppe Pedersoli, hijo de B.U.D. Spencer. Fue concebida como tributo al 25º aniversario de Trinidad. Se estrenó el 22 de diciembre de 1994 en Italia. Después de eso, nunca volvieron a trabajar juntos. Pero su amistad continuó. Spencer solía repetir una frase. La decía cada vez que se reunía con Hill. La decía cuando Hill iba a su casa a comer espaguetis preparados por la esposa de Spencer, María. Tú y yo nunca tuvimos una pelea. Hill habló sobre esto en el funeral de Spencer el 30 de junio de 2016. Sus palabras fueron:
BUD era una alegría y ya sé que cuando nos volvamos a encontrar, sus primeras palabras serán, tú y yo nunca tuvimos una pelea. Cada vez que nos veíamos o iba a su casa a comer espaguetis, BUD me recordaba que nunca habíamos peleado. La razón es que nos respetábamos y nos queríamos, y siempre la pasábamos bien juntos. Esta frase, nunca discutimos, está ahora grabada en húngaro en el pedestal de la estatua de BUD Spencer en Budapest, Misoasen Beszékedtünk. La estatua fue inaugurada el 11 de noviembre de 2017. Mide 2,4 metros de altura, pesa 500 kilos de bronce, y fue la primera estatua del mundo dedicada a BUD Spencer. En la base hay un área elevada llamada Terence Hill. ¿Por qué en Budapest? Porque en Hungría, durante la era comunista, las películas de Spencer y Hill fueron de los pocos entretenimientos occidentales permitidos. Ofrecían escapismo. Daban vistazos al mundo exterior. El culto que crearon allí fue extraordinario. En 2021, Budapest estableció oficialmente el Parque BUD Spencer tras un referéndum municipal donde el 96% votó a favor. El 27 de junio de 2016, BUD Spencer murió pacíficamente en Roma a los 86 años, rodeado de su familia. Su hijo Giuseppe anunció, mi padre murió a las 6:15 sin dolor. Nos tenía a todos a su lado y sus últimas palabras fueron, gracias. El funeral se celebró el 30 de junio en la iglesia Santa María in Montesanto en la Piazza del Popolo. Cientos de personas asistieron. Junto al féretro, la familia colocó una lata de judías, el símbolo de sus películas, y una bandera de la Asociación de Olímpicos, reconociendo su pasado como atleta de élite. Terence Hill estuvo allí. Y habló. Desde entonces, Hill ha continuado honrando la memoria de Spencer de maneras tangibles. En su Instagram, donde tiene más de 522.000 seguidores, comparte regularmente fotos y recuerdos de su compañero. El Museo Spencer Hill World en Berlín abrió en junio de 2021 como Museo BUD Spencer, pero se expandió en 2024 para incluir también a Terence Hill. Con más de 500 metros cuadrados, exhibe disfraces originales, el VW Buggy de «Y si no, nos enfadamos», y estatuas de cera a tamaño real. Ha recibido más de 250.000 visitantes. Hill tiene ahora 86 años. Nació el 29 de marzo de 1939 en Venecia. Su padre Girolamo era químico italiano. Su madre Hildegard Thieme era alemana de Dresde. Durante la Segunda Guerra Mundial, vivió en Alemania y sobrevivió al bombardeo de Dresde en febrero de 1945, una experiencia que le causó pesadillas durante años. En noviembre de 2022, obtuvo la ciudadanía alemana. Vive entre Stockbridge, Massachusetts y Italia, junto a su esposa Lori, con quien está casado desde 1967. Después de BUD Spencer, su matrimonio es su relación más larga y estable. En 2022, después de 22 años y 259 episodios, dejó la serie de televisión italiana Don Matteo, que promediaba 6 millones de espectadores. Fue una despedida emocional de otro capítulo de su vida. Pero no ha terminado del todo. En julio de 2023, en el Spencer Hill Festival de Gubbio, anunció planes para un nuevo western. En Instagram escribió, adiós 2024, nos vemos en 2025 con algunos proyectos nuevos. Se espera su aparición en el Spencer Hill Festival de Ferrara del 5 al 8 de junio de 2025. Hill ha sido consistente en su mensaje sobre lo que realmente significó su asociación con Spencer. No ha romantizado. No ha exagerado. Ha sido directo. Spencer una vez dijo, solo puedo decir que fue una bendición para mí conocer y ser amigo de Terence Hill. Nos reuníamos regularmente para cenar espaguetis con tomate cocinados por mi esposa María. Terence y su esposa Lori dicen que es su plato favorito. Espaguetis con tomate. Cenas regulares. Familias juntas. Esta fue su amistad fuera de las cámaras. Spencer también ofreció esta reflexión sobre su éxito. La historia de Terence Hill y BUD Spencer es una especie de ley de Murphy al revés. Una cadena de eventos afortunados y coincidencias. Todo fue simplemente perfecto. Y tenía razón. Un actor se rompe el pie.
Llaman a un reemplazo. Resulta que ambos nadaron en el mismo club. Tienen química instantánea. Un director ve potencial. Hacen una película. Se convierte en el western italiano más exitoso de la historia. Hacen 17 más. Nunca pelean. Uno muere. El otro lo honra. Todo fue simplemente perfecto. Esto es lo que Terence Hill ha revelado sobre B.U.D. Spencer. Que dos hombres completamente diferentes pueden crear algo extraordinario basándose únicamente en respeto mutuo y afecto genuino. En una industria conocida por egos, rivalidades y conflictos, Hill y Spencer demostraron que era posible colaborar durante 27 años sin una sola pelea. No porque fueran iguales, sino precisamente porque eran diferentes y aceptaban esas diferencias. Hill era el perfeccionista estudiado. Spencer era el instintivo relajado. Hill se iba a su habitación a estudiar guiones. Spencer se quedaba cenando con el equipo. Uno ágil y encantador. El otro grande y gruñón. En pantalla, estas diferencias crearon magia. Fuera de pantalla, crearon una amistad que duró hasta el último aliento de Spencer. Las palabras finales de Spencer fueron gracias. Y aunque no sabemos a quién las dirigió específicamente, es apropiado pensar que parte de esa gratitud era por la vida que tuvo, por la carrera que construyó, y por el compañero que encontró en un desierto español en 1967. Terence Hill continúa viviendo esa amistad. A sus 86 años, sigue compartiendo recuerdos, asistiendo a festivales, honrando el legado que construyeron juntos. Porque como dijo en el funeral de Spencer, se respetaban, se querían, y siempre la pasaban bien juntos. 18 películas. 27 años. 0 peleas. Millones de espectadores en todo el mundo. Estatuas, museos, parques con sus nombres. Un legado que sigue creciendo casi una década después de la muerte de Spencer. Esta es la verdad que Terence Hill ha compartido sobre B.U.D. Spencer. No es una historia de Hollywood. Es algo mucho más raro y valioso. Es la historia real de una amistad genuina que resultó ser entretenimiento extraordinario. Y como está escrito en bronce en Budapest, para que nadie lo olvide, nunca discutieron.